espermatozoides. Obviamente en esta parte ya vamos a tener, obviamente, espermatozoides que de hecho van a madurar en la porción del cuerpo. Y aquí tenemos la capa de músculo liso circular, ¿no? Como les decía, con un engrosamiento progresivo distal. ¿Eso qué quiere decir? Que conforme nos vamos alejando, la capa de músculo liso va a ir aumentando. ¿Ya? Entonces, luego tenemos el conducto deferente. Miren ustedes en esas imágenes, ¿qué es lo que caracteriza a este conducto deferente? Que tiene una capa muscular muy grande, ¿no? Una capa muscular gruesa que incluso se subdivide en dos longitudinales y una circular, pero lo que más nos interesa es que ustedes reconozcan esto, ¿no? Todo este espesor, esto es el conducto deferente. Entonces, a diferencia del epidídimo, que simplemente tenía, digamos entre comillas, una capita fina muscular, esta tiene una gran capa muscular que es lo más llamativo del corte histológico. Y obviamente el epitelio sigue siendo cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado. La diferencia aquí va a ser, aunque es mínima, pero sí se menciona, es que el tamaño de los cilios va a ser el más grande, o sea, los cilios más grandes van a estar a nivel del epidídimo, ¿sí? Los cilios más altos van a estar a nivel del epidídimo. Entonces aquí ven una hematoxilina mucho más roja de lo normal, ¿no? Este es un corte que está mal hecho porque no hay mucho contraste, pero nos permite ver dos cosas importantes para acordarnos del conducto deferente. La una, el espesor de la pared, y la otra, la forma de la luz. A diferencia del epidídimo que era regular, esta es irregular. En algunos textos dice estrellada. La cuestión es que la luz no es regular como en el caso del epidídimo. Aquí tienen ustedes los cilios. Y esto es el epitelio cilíndrico pseudo estratificado. ¿Cuál? Esto que estás viendo acá. Estos son vasos, claro, todos estos. Y son vasos de paredes gruesas. Sí, eso constituye. Así es. Entonces, ¿con qué se saben confundir, chicos? Porque ya, obviamente, con la experiencia pasada, con lo que más se confunden ustedes entre el epidídimo y lo que más causa confusión, mejor dicho, para ustedes es entre el epidídimo y los túbulos seminíferos. ¿Ya? Eso es lo que me he dado cuenta que les causa confusión ya viendo las placas o viendo las fotos o en las evaluaciones. ¿Por qué? Porque si ustedes ven esto, obviamente se ve un túbulo y que sí les puede parecer estratificado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosas les van a ayudar para ustedes definir que esto no es túbulo seminífero? Ya, uno, la capa muscular, que en el otro solo tenemos células mioides. Pero más que eso, ¿qué? Los cilios, otra cosa importante, pero alguna vez me decían, pero es que las espermátidas tardías también se hacen así y se pueden ver larguitas. La luz es regular en ambos. ¿Qué les parece la célula más bien? ¿Por qué no se apoyan en lo más débil? ¿Qué les parece la célula? Ya, eso, ¿cierto? Acuérdense, ¿cómo eran las células germinales? El núcleo era redondito y más bien tiende a ser negrito, ¿cierto? Intenso. En cambio aquí ustedes ven, si se confundieran esto debería ser pura célula receptor, ¿no es cierto? Porque no son redondas, ¿no es cierto? Entonces si les causaría confusión debería ser solo pura célula receptor porque todas son como alargadas, ¿no es cierto? Lo que les va a ayudar es eso, acuérdense del epitelio, ¿sí? Si ustedes se acuerdan que este es cilíndrico, ¿por qué es cilíndrico? Porque obviamente tengo una célula alta con un citoplasma grande, todo esto de aquí rosado es el citoplasma y el núcleo está hacia la base. Obviamente, aparte de eso tengo los cilios, aparte de eso tengo la muscular y obviamente si tengo espermatozoides también ayudan, ¿no es cierto? Y a eso les digo como que eso se sabe confundir. Vamos, la próstata es la glándula anexa
más grande, las manos del profesor masculino. Obviamente, ahí están las medidas que tienen ustedes. Ahí. Vamos a la próstata, eso me interesa más. Ya. La próstata. Tienen las medidas referenciales, 4 por 3 por 2 centímetros. Obviamente 20 gramos. Se menciona en la bibliografía una forma de nuez, como ustedes pueden ver ahí. Ya eso también queda a apreciación, pero eso es lo que menciona la bibliografía. Obviamente nosotros lo que nos interesa desde el punto de vista de su conocimiento son dos cosas. Obviamente el hecho de que es una glándula, pero más allá de eso tenemos zonas en la próstata. Zonas en la próstata que son importantes. Como ven ustedes ahí, tenemos una zona periférica, una zona central, una zona periuretral y una zona que se llama transicional. Y eso desde el punto de vista histológico también lo vamos a reconocer, pero obviamente, digamos en términos generales, ustedes si no, imagínense que ahí nos dice próstata, ¿qué están viendo en esta imagen de aquí? ¿Qué estructura? Tejido fibroso en la mitad, ¿no es cierto? Que llama la atención lo más rojo. Pero ¿qué estructuras son las otras? Tal vez eso. Tal vez esta imagen me ayuda mucho. Pongamos otro. Eso no sé. Disculpen. Ya, entonces si ustedes ven esto, ya sin saber que sea próstata, es lo que yo les decía, y a veces soy repetitivo en eso. Ustedes ven acinos. Si ven acinos o suponen que son acinos, ¿qué estructuras son? Glandulares. Eso es lo más importante, ¿sí? Para nosotros, desde su conocimiento. Más que como les digo siempre, que se memoricen la placa, más importante es eso. Que ustedes sin saber pueden decir, sí, lo que estoy viendo son estructuras glandulares que están revestidas por qué epitelio. Ya, o sea, estas de acá abajo son los miopiteliales, pero ¿qué epitelio está revistiendo estas luces glandulares? ¿Qué tipo de epitelio es? ¿Qué tipo de epitelio? ¿Qué les parece? ¿Cúbico o cilíndrico? ¿Ya? Entonces, ¿qué les dicen la próstata? Entre cúbico y cilíndrico. Aquí ya la histología tampoco es tan exacta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque obviamente tenemos porciones de la próstata y tenemos momentos funcionales. Entonces puede estar el epitelio en algunos aspectos verse más cilíndrico, como en esta, por ejemplo, o verse un poco más cúbico, como por ejemplo en esta parte de aquí. Pero obviamente el núcleo está hacia la base. Entonces, en términos generales, se le describe como un epitelio cilíndrico. Cilíndrico simple, pero que puede variar. ¿Ya? Aquí tienen ustedes, esta es la macro de la próstata, o sea, la macroscopía de la próstata. Aquí tienen las vesículas seminales. Aquí están los conductos, ¿no es cierto? Aquí están las vesículas y aquí están los conductos. Esto es la parte posterior y ahí tienen la parte anterior. Entonces, hay dos componentes importantes. Acordarse que son glándulas mucosas en el mayor porcentaje, glándulas mucosas, y que tienen doble hilera celular. El epitelio cilíndrico que estamos hablando y las células llamadas las células mioepiteliales, que forman esta doble hilera que se menciona en algunos textos y que es una característica de normalidad. Es decir, cuando se pierde esas células mioepiteliales, nosotros hablamos de malignidad en la próstata. Aquí tienen otra imagen. Estos son los que se conocen como cuerpos amiláceos, ¿sí? Que conforme pasa el tiempo, conforme las personas envejecen, suelen acumularse más. Son acumulaciones de las propias secreciones que toman este aspecto de láminas concéntricas y que se denominan cuerpos amiláceos. ¿Sí? Se encuentran dentro de la luz de la próstata y es una muy buena guía para reconocer el tejido prostático. ¿Sí? Una cosa que tengo que decirles y que tienen que acordarse es que en la próstata una de las características que ayuda es que ustedes van a ver glándulas en diferentes
morfologías, es decir, no van a ver como en otros órganos que vemos la misma morfología, sino aquí van a ver algunas glándulas dilatadas con cuerpos amiláceos como la imagen anterior, otras que no están dilatadas, como las primeras que les presenté. Entonces, ¿eso a qué hace relación? A esto. Ustedes tienen el corte de la próstata así hecho una rodaja grande, ¿no? Entonces tienen una zona que es la zona central, las zonas periféricas, y esta es la zona central, que es alrededor de las vesículas seminales, o de la desembocadura de las vesículas seminales, las zonas periféricas, y esta que corresponde a la zona de transición, o también conocida como la zona periuretral. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Porque en la zona periférica es donde más se da el cáncer de próstata. ¿Sí? Entonces, en estas partes es donde más se presenta el cáncer de próstata, por eso que el tacto rectal sirve. Porque el tacto rectal lo que palpa son las zonas periféricas. Entonces, por eso tiene buena sensibilidad. Mientras que en la zona de transición, en la zona periuretral, es donde se da la hiperplasia prostática benigna, que es la patología de la que todos vamos a padecer en algún momento en diferentes grados, ¿no es cierto? Ya, entonces así se ven las glándulas. Hay partes de la próstata, como por ejemplo la zona central, en donde ustedes van a ver este aspecto. Hasta cierto punto es formando proyecciones pseudoestratificado, ¿no es cierto? Proyecciones y pseudoestratificado, diferente de las anteriores que les mostré. Entonces en la próstata pueden encontrar áreas con este aspecto, áreas que se parecen más a esto, o zonas como las primeras que les mostré, como estas de aquí. ¿Sí? Ya. ¿Con qué se confunden la mayoría de las veces la próstata? Justamente con las vesículas seminales. ¿Por qué? Porque también hay estructuras glandulares, pero la característica es que son mucho más complejas. Sí, esto es vesícula seminal. Si ustedes se fijan, la característica es que es mucho más compleja. ¿A qué me refiero con mucho más compleja? A que la luz tiene estas proyecciones, como que quieren cerrar la luz y se forman estos pliegues epiteliales. Y la otra característica es, si ustedes se fijan, aquí hay un pigmento, ¿sí? Hay un pigmento, que es un pigmento de lipofusina, que es otra característica importante que se puede observar a nivel de las vesículas seminales. Como ven ahí, mucosa caracterizada por pliegues papilares ramificados, dos capas circulares y obviamente en la adventicia tejido conectivo. Listo, chicos, finalmente algo que ya conocen. Ya con esto termino, oscuro, 5 minutos, 10 minutos me robé de su tiempo. En relación finalmente a la estructura histológica del pene. Entonces, la estructura histológica del pene no es muy confundible con otras estructuras, porque obviamente tiene una característica o tiene un aspecto bastante característico y hasta cierto punto único, ¿no? Que es la constitución de cuerpos cavernosos, dos cuerpos cavernosos dorsales y un cuerpo esponjoso ventral. Aquí que tenemos la uretra, ¿no es cierto? En este caso uretra peniana, ¿no es cierto? ¿De qué están constituidos los cuerpos tanto cavernosos como esponjosos? ¿Qué son todos estos espacios? Los vasos, ¿cierto? Eso tienen que acordarse. Si ustedes se acuerdan de la parte fisiológica funcional, la histología también ya va a ser más simple. Si ustedes se acuerdan que básicamente cuál es la función del pene. Es, ¿cierto? Es el órgano copulador. Ese es el bien que me conocen bien, yo ahora les estoy mostrando la lista. Ustedes ya conocen la macroscopía. Ahora necesitan conocer la histología. Entonces, obviamente, ustedes tienen cuerpos esponjosos y cuerpos cavernosos. Como les digo, son estructuras vasculares. Si son estructuras vasculares, ¿de qué va a ser esto? El epitelio simple, que es un endotelio, ¿cierto? Un epitelio plano simple, como cualquier otro vaso, con endotelio, ¿no es cierto?
Y obviamente, básicamente aquí todo lo que constituye, digamos, el pene, obviamente va a estar hecho o va a estar constituido de esa forma para permitir justamente la erección. Es un fenómeno, por un lado, parasimpático en el momento de la erección y luego un fenómeno simpático para la relajación, ¿no es cierto? Luego, finalmente es la parte del prepucio, que básicamente es bien. Listo, chicos, lamentablemente tiene que ser así. Si tienen preguntas, dudas,